Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Ahora recibimos también a Paco Calderón. Le pedimos por favor que suba el estrado a Osvaldo Muñoz Aceves, Osvaldo Monos. Recibamos con un fuerte aplauso a Cucho. Y para moderar esta charla, esta plática entre amigos, recibamos a Manuel Baeza. Antes de ceder el uso de la voz, les recordamos a todos ustedes que nos sigan en las redes sociales, la transmisión de esta charla, Facebook, EIP-UDG, Facebook, Prensa UDG, X Prensa UDG y por supuesto por el canal de YouTube, @Prensa UDG, nuestro hashtag ya lo conocen ustedes. Cedemos entonces el uso de este micrófono a Manuel Baeza. Muchas gracias. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara por invitarme a participar en esta mesa con gente tan ilustre y a ustedes por darse una vuelta y participar aquí con nosotros. La idea es hacer una charla básicamente entre los moneros, los caricaturistas y su servidor tendrá la oportunidad pues de moderar, presentar, tratar de llevar un poco el curso. Los artistas son ellos y creo que tienen mucho que decir acerca de esta situación que está habiendo en México en los últimos años. De hecho, hoy se cumplen 5 años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión en el cargo, era menos de un año en funciones. Vamos a vivir un año electoral, o ya estamos viviendo desde hace medio año un año electoral largo. Diría que intenso, pero creo que no tanto, todavía no terminan bien las elecciones. Y la idea central de esta charla, para no extenderme, es el tema ser monero en un país enojado. Yo le voy a ceder la palabra primero a Paco Calderón, que es el decano de los 4 de aquí, y simplemente preguntaría, si es México un país enojado, y si fuera ese el caso o no, ¿cuál es el papel del monero, del artista, en una situación como esta? Pues mira, hace unos minutos, para anunciar este foro, subí a Twitter un comentario que dice: ser monero en un país enojado, charla entre colegas, hoy 12 horas, Salón 3, Hotel Barceló, FI, Guadalajara. Y las respuestas van más o menos en este tenor. Francisco, ¿puedes cambiar el nombre de esta charla o ponencia? Ser monero muy imputado, anacrónico y decadente. Otro dice, ser monero de derecha. Y dice otro, a ver cuándo vuelves con los del chamuco para que les pongas otro baile y los eduques. Y otro dice, mejor ser un monero pendejo, cartón Calderón, en un país que sabe lo corrupto y hambreado que fui, callé todo porque me compraban la conciencia. Como pueden ustedes ver, hay otro que me ponen aquí que el presidente me está sodomizando. Como pueden ustedes ver, sí hay un país muy enojado. La gente me para a mí en la calle y me dice, ¿no es usted capaz de reconocer un mérito del presidente? Le digo, claro que sí. ¿Cuál es ese? La discordia. Se ponen así de pestañas. Y le digo, no, es cierto, porque no es un daño colateral esta discordia. Ha sido una política de Estado todos los días, estar instigando, alentando la discordia, el hacer la distinción entre mexicanos, el hacer la separación entre mexicanos. Y por supuesto, en el momento en que vuelven a preguntarle a los mexicanos qué gobierno quieres para los próximos 6 años,
pues el caldo está hirviendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? Cada caricaturista asume su papel y sabe qué es lo que quiere, sabe cuáles son sus preferencias, sus intenciones. Y yo te diría, en mi caso personal, es seguir haciendo mi chamba. Hay una dicotomía que luego es muy peligrosa para el periodista en general, que por un lado está el caricaturista, el crítico, y por otro lado está el ciudadano. El ciudadano evidentemente tiene sus preferencias, va a votar por una persona, pero el caricaturista tiene que ser, si no imparcial, sí tiene que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ser independiente. Yo creo que hay dos vicios para el caricaturista, uno es la corrupción y la otra es la militancia. Yo siento que la militancia es la corrupción del espíritu. Para los reaccionarios que todavía no reconocemos católicos, yo recuerdo un pasaje de los evangelios que dice: nadie puede servir a dos amos, porque o queda bien con uno o queda bien con otro. Si tú eres militante, llegando el momento de la crítica, dice: ¿quién es el que va a actuar aquí? ¿El crítico, el caricaturista o el militante? Cuando te callas la boca para servir a la causa, puedes ser un excelente activista, un gran político, pero ya no eres un caricaturista político, eres un político caricaturista y no estás haciendo periodismo, estás haciendo propaganda. Me voy intentando así en orden. ¿Acaso? Yo te preguntaría lo mismo, es decir, si estamos en un país enojado, pues quiere decir que sí, y la caricatura tiene mucho de humor, entonces yo siento que enojado contra humor se puede, ¿vale? Bueno, quería empezar agradeciendo la presencia de todos, me siento muy honrado de estar en esta mesa. Y cuando vi el título de la conferencia de ser caricaturista en un país enojado, dije, pues no tiene nada de nuevo, ¿no? Yo creo que México siempre está enojado. La diferencia es que hay una mitad enojada durante algún tiempo y hay otra mitad enojada durante otro tiempo. Siempre estamos en un país dividido tradicionalmente. Se puede hablar de Atlas, Guadalajara, se puede hablar de Coca-Cola, Pepsi, se puede hablar, y siempre va a haber una mitad que esté enojada. Yo creo que como caricaturistas o como humoristas tenemos la misión de hacer un humor que sea una especie de humor universal. Es muy fácil, por ejemplo, si tenemos dos bandos, el amarillo y el rojo, jugarle del lado al amarillo para burlarnos del rojo y ganarnos el aplauso amarillo, o jugarle del lado rojo para atacar a los amarillos y ganar el aplauso de los lados rojos. Como humorista lo que tienes que buscar es hacer pensar a los dos lados y ganarte el entendimiento o la comprensión de un mensaje que sea realmente universal y que esté apelando al humor y a la crítica como tal. La misión del caricaturista, y concuerdo siempre con Calderón, es hacer la crítica al poder. Yo creo que ese es el origen de este trabajo, ya sea gráfico, ya sea escrito o como sea. Y yo creo que en este periodo se acentuó más el formar parte de un solo bando, porque es muy cómodo ya sentarte a decir, bueno, voy a abuchear siempre al que está de aquel lado, porque tienes el aplauso ganado ya del 50% de la población. Pero cuando te pones a hacer críticas, sobre todo, implica un gran trabajo para uno, porque tiene que ser muy pesado, muy estructurado, muy sólido, casi indestructible tu crítica, como para que sea aceptada por los dos lados. Es un periodo difícil porque hay presiones de los medios de comunicación que obviamente son un negocio y se sienten presionados a niveles altos e incomprensibles para quienes solo nos dedicamos al trabajo artístico, editorial o manual. Pero yo creo que también en estos tiempos se están abriendo otras ventanas como redes sociales, otros aparadores, como para hacer vigente tu trabajo y no quedarte bueno, es que en el medio no me dejan dibujar a tal o cual persona. O sea, tú puedes ser crítico en otros espacios y es lo que nos permite la modernidad. México siempre está enojado, ese es un hecho.
La cosa es qué estamos haciendo para mejorarlo, ¿no? Escucho a mi derecha. Pues hay coincidencia en que sí hay un país enojado. Tú pensarías lo mismo. Se habla ahora ya de bandos. Hay dos bandos en este tema de la caricatura. Ahora sí que tú dime a mí. Sí, desde luego que sí se perciben dos formas, yo lo diría, de pensar distintas. Nos encontramos todos los días en la prensa nacional de que hay gente que critica o se enfoca solamente en hacer una crítica a la oposición y hay pues, la mayoría de los moneros que hacen una crítica al gobierno. En mi caso particular, aunque cueste muchísimo trabajo, tratas de ubicarte en la mitad de estas dos bandas, pero las redes sociales a veces se encargan de ubicarte de un lado o del otro, ¿no? Si lanzas una crítica al gobierno, inmediatamente ya pasas a ser del bando de la oposición, ¿no? Y ya te está pagando el PRI y el PAN para poner un nombre a algún partido, y pues es lamentable porque eso no pasa, ¿no? Las redes sociales se encargan de bajar tu reputación de una forma increíble, muy rápida, diciendo que eres un monero pagado, ¿no? Y parece injusto, pero lo entiendes, ¿no? Por esa misma molestia en la que vivimos en este país, como bien lo dice Pacaso, tiene años esta molestia. Yo he hecho un recuento, por ejemplo, en ese sexenio, no he visto que se haya reflejado una manifestación por el alza de las gasolinas, y las gasolinas se han ido aumentando. Y era algo que con Peña Nieto era muy recurrente. Si se anunciaba un gasolinazo, habíamos muchas personas que salíamos a la calle, yo llegué a hacerlo, a reclamar el gobierno de los gasolinazos. Y en este sexenio, al menos yo no he percibido una sola manifestación por el alza de las gasolinas. Yo creo que el trabajo como monero, pues, siempre va a ser crítico y siempre tenemos que tratar de mantener esa crítica, aunque también yo he tenido algún ejercicio de autocrítica y yo percibo los cartones cuando los subo. Mi personaje favorito aquí en el estado pues, es el gobernador, ¿no? Y el gobernador se queja mucho de la prensa y habla de que somos mala onda, ¿no? Que queremos que le vaya mal al estado, y en realidad como caricaturista yo lo que registro son los hechos. O sea, hay temas que duelen muchísimo a la sociedad, como el tema de los desaparecidos, que aquí tenemos un problema muy grave, y son cartones que no son gratos para hacer, al menos en mi caso me cuesta hacerlo, pero es el tema del día que hay que abordar y lo haces. Y los gobernantes se enojan, en el caso aquí en particular de Enrique Alfaro, y lo reclaman, ¿no? Abiertamente, dicen, es que hay gente que quiere que le vaya mal a Jalisco, pero en realidad los caricaturistas lo que hacemos es retratar ese momento. Tú ves los mensajes que dejan en los cartones y dices, bueno, yo no estoy provocando esa reacción de la gente, lo está provocando los sucesos que están ocurriendo en el estado, ¿no? Y yo como monero, lo único que sí a veces trato de contenerme un poco es en no atizar ese fuego. Bueno, tienes las dos opciones, ¿no? Cuando hay un desliz de algún político, pues claro que te sumas al enojo como ciudadano primero. Yo dibujo primero como ciudadano. Si algo me ofende de un gobernante, lo hago saber en mi cartón. Pero hay veces que también los moneros podemos como que mediar un poco. Yo tengo un caso, se los platico brevemente para no extenderme. Hace algunos años a un futbolista muy reconocido de aquí de la ciudad, Rafael Márquez, un futbolista que jugó en Europa muchos años, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos lo catalogó que alguna de sus empresas estaba lavando dinero. Se le echó ese comunicado. En 3 minutos la carrera de ese cuate y su prestigio estaba por los suelos. Las redes sociales ya se habían encargado de destruirlo completamente, ¿no? Yo esa vez no hice un cartón subiéndome a ese tren, y con el tiempo el señor Rafa Márquez ya no se lo comprobó nada, y yo creo que nada más le dijeron, usted disculpe y que le vaya bien. Y ahí, ese es un caso que yo le platico mucho a los estudiantes, de que hay maneras también a veces de contenerte un poco, si no tienes una noticia confirmada, de no irte sobre todo con las redes sociales, ¿no? Que son muy volubles en ese sentido. Bien, muchas gracias. Y bueno, para cerrar esta ronda, preguntarle a Osvaldo un poco lo mismo, este tema de México, país enojado o no, pero yo le añadiría que sí pesa la crítica en redes sociales, más, digo, la crítica directa, pero en redes sociales sí pesa.
Antes que nada, muy buenos días a todos y gracias de nuevo por la invitación. Justamente me trae esa colación hace días cuando la precandidata de Morena dice que no venía a la FIL porque no tenía agenda y mañana va a andar aquí en Ocotlán. Yo le quedé retirado si quisiera venir. Hoy está aquí. Entonces, si quisiera, pudiera haber venido, si hubiera dado un espacio. Pero no la dejaron, ¿no? O sea, y sabemos que pues le dieron un bastón, pero no tiene pilas, o sea, no manda. Entonces, ahí es la diferencia. Y cuando hago ese cartón lo subo, o sea, llegó como a, no sé, 80,000 vistas y el 80% de todos los comentarios eran agresivos y en mi contra. A los días, Xochitl Gálvez presenta, la invitan a presentar un libro que escriben de ella y le preguntan que cuál era el título y no se lo sabe. Y entonces lo tiene que agarrar y lo voltea y te espera a la hora de darle el nombre y lo regresan. Entonces yo hago un cartón de Xochitl y dicen, chingada, ¿cómo se lo escribí yo? No. Y entonces viene la otra parte, la otra mitad, y empiezan lo mismo a atacar de forma no sé, implacable. Tú te das cuenta que existen todavía, a pesar de que estás haciendo una crítica hacia los dos lados, pues no hay nadie en medio, o sea, o es azul o es rojo, pero se van a los extremos totalmente. Pero le comentaba el día de ayer a Cucho, uno de los comentarios que me llamó mucho la atención es que en el de Claudia había uno que decía, ahorita como quieran, ya se las perdonamos, pero con la doctora no les vamos a pillar una sola. Entonces, eso puede significar que te están amenazando porque vas a seguir haciendo tu trabajo. Igual coincido con lo que dice Paco, yo voy a seguir haciendo lo mío, me gusta. Y hay una cosa que yo creo que les ha calado mucho a los subversivos o a los adoctrinados, que uno de sus agremiados, lamentablemente fallecido, dijo, cartón que no critica es propaganda. Y era una bandera que él tenía. Y entonces hoy que ellos hacen propaganda, se incomodan, se molestan, nos atacan, nos ponen en el paredón, porque me ha tocado en un par de ocasiones que agarran trabajo mío, les agradezco infinitamente porque me dan un montón de seguidores. De verdad. No hemos descubierto el hilo negro nosotros, no dijimos, es que lo que yo hice es lo mejor. No, la verdad es que no. Aceptamos la crítica todos los días y para eso estamos aquí. Somos parte del cotidiano, que la gente entre y comente, te diga y te agreda. Yo ya no lo tomo mal. Yo le pasé mi receta a mi compadre, pero él no lo hace. Que es, yo subo un cartón y los comentarios los veo 1 o 2 días después, ya que se enfrió ese cartón. Porque si me meto a leer en el mismo día, me prendo y pierdo el tiempo y estoy peleándome y atacando y contestando y me doy cuenta que ya es la hora de cierre y yo no he hecho nada. Entonces, primero lo que deja y después lo que pendeja. Allí lo que tienes que hacer es recordar una máxima de un político que las nuevas generaciones afortunadamente no llegaron a conocer. Era don Fidel Velázquez, que decía, el que se enoja pierde. Las redes sociales están llenas de un montón de anónimos, que es como si te sentaras en una letrina y de repente lees en la puerta, puto el que lo lea, y sacas tu lápiz y empiezas, yo no soy puto, ¿cómo te atreves? Es una tontería. Todo el mundo sabe quién eres tú. Nadie sabe quién es el terror de los chairos, o el chinito loco, o la birria andante. O sea, son una serie de anónimos que precisamente lo que buscan es provocarte. Lo hacen tan mal, esa es una cosa que todo aspirante a caricaturista tiene que entender. Que el insulto no es humor. Puedes insultar humorosamente y para eso requieres inteligencia, pero nada más siempre, eso no no da gracia, no hay que pensar, no demuestra que el caricaturista tiene 3 neurones.
El caricaturista puede agredir y si lo hace elegantemente, lo hace infinitamente mejor. Entonces, clavarte en responderte, decirles, es exactamente lo que buscan. Tú lo que tratas de hacer es un comentario inteligente, irónico, una sátira divertida, precisamente porque dices la verdad. Si encima te puedes ahorrar el dibujo escatológico o el insulto así procaz, pues todavía que mejor, ¿no? Y ya no me extiendo mucho, hace unos días yo hice una caricatura en donde puse a López Obrador precisamente sodomizando la ley. Se me fueron encima, pero como avispas. Y lo que digo es, perdón, yo sé que el dibujo es escatológico, pero es que aquí está esta fotografía de López Obrador, muerto de la risa, en un baile pseudocultural, sodomizando a una persona. Entonces lo que hice yo fue caricaturizar esa fotografía. Si no existiera esa fotografía, yo jamás hubiera hecho eso porque hay un límite. Yo tengo una máxima cuando hago los cartones. Trata de hacer los cartones sin odio y sin piedad. Tú eres el árbitro, tú vas viendo cómo va el partido, quién está cometiendo falta. Y en el momento en que dices, este cometió falta y le voy a sacar la tarjeta roja que es mi cartón, no lo haces por odio, lo haces porque tu chamba es eso. Pero una vez que le sacas la tarjeta roja, pégale, túmbalo al piso, haz un cartón que te duele. No trates de minimizar la crítica porque te cae bien. Es pégale. Eso es lo que, digamos, mi filosofía. En este asunto de comentarios en redes, yo creo que, o sea, siempre buscamos tener una reacción de la gente, o sea, y esa reacción puede venir de mil formas. Cuando nos referimos a que un cartón, de repente, cuando es contra Andrés o contra Claudia, te genera muchos comentarios en contra, es porque estás haciendo cartones, creo que en el caso de todos los que estamos aquí, que estamos criticando al poder. Yo creo que durante el sexenio de Calderón estábamos operando exactamente de la misma forma, se estaba criticando al presidente. Obviamente, en otros sexenios, cuando el presidente no era el único protagonista, pues podíamos dividir los ataques entre secretarios, había un sinnúmero de personas a quien caricaturizar. Pero ahorita, como tiene el control absoluto, pues únicamente, ya sabes que lo que hace el secretario de Hacienda es por orden expresa de Andrés. Entonces, ¿para qué vas a desperdiciar tus trazos en el secretario de Hacienda cuando Andrés es el que está haciendo las cosas? Y eso es muy notorio y se siente como personal casi de muchos caricaturistas hacia Andrés, pero esa es culpa del actual gobierno y de la forma que jaló los reflectores para operar de esta forma. Espero que el que siga ya reparta, abra un poquito más el escenario y nos permita dividir la crítica entre las personas verdaderamente responsables de lo que está ocurriendo en el país. Ahora, siempre se tiene que obtener una reacción, porque imagínate que publiques un cartón y nadie diga nada. Eso sería un cartón que pues, obviamente trató de volar y no pudo. Si lo tuyo es escuchar las reacciones, pues a lo mejor lo que puedes hacer es, para mantener cierta objetividad, hasta abrir un Excel y decir, a ver, estos cartones me generaron aplausos de este sector y estos otros cartones me generaron aplausos de este otro sector o abucheos, y encontrar el justo medio, ¿no? Para guiarte tú mismo y decir, no, pues sí me estoy yendo muy hacia un lado y me pueden catalogar ya ser chamuco o no ser chamuco, como digamos. Tener cuernos y cola. Exactamente. Bueno, nada más apuntar algo de lo que mencionaba Caso. Yo le atribuyo mucho a esa percepción que hay, sobre todo el tema de este sexenio de Andrés Manuel, el crecimiento también de las redes sociales. Digo, yo no recuerdo, a Peña Nieto nadie lo defendía, ¿verdad? Nadie salía, te hacías un cartón y nadie salía a cuestionarte y a reclamarte que lo estabas atacando. Con Calderón creo que ya había redes sociales, pero no, tampoco recuerdo ese fenómeno. Yo lo comparo mucho con el caso de aquí de Jalisco. El gobernador también llegó con muchísima popularidad, también Andrés Manuel, y al principio del sexenio había mucha gente que también salía a defender al gobernador de los cartones, ¿no? Salía a cuestionarle, pero eso fue disminuyendo drásticamente y ahorita yo, por ejemplo, sigo percibiendo muchísimo apoyo
que efectivamente le cae a Andrés Manuel, sus razones debe de tener, pero yo también se lo atribuyo muchísimo a las redes sociales. Y aquí, en el caso nuestro, que tenemos que hacer cartón, bueno, en el mío, hago cartón local, pues abordas el tema del gobernador. Haces cartón nacional, abordas el tema de Andrés Manuel, y entonces nos pasa como hay un fenómeno muy peculiar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que son unas cruces de caja, así, Andrés y Alfaro. Ahorita de lo que mencionabas mucho, sí recuerdas con cierta añoranza, y yo alguna vez publiqué un tweet que decía, ¿se acuerdan cuando en México Ricardo Alemán era el único que defendía al presidente? Y si todos lo recordamos con cariño, pero me gané el blog de Ricardo Alemán. Yo quisiera preguntarles, dejo la pregunta abierta a los cuatro. Cuando se sientan al respirador o a la computadora, a hacer sus brazos y eso, si dudan, si piensan de repente, sí, voy a hacer el cartón y me va a llover, o si hay ese momento de duda, o se avientan así en directo, por ahí ya dijiste, si vas a pegarle, pégale en serio y todo. No sé si hay algún instante de duda al momento de hacer uno de sus trabajos. En mi caso, yo llego, o sea, ya cuando llego, ya enfrento ya la hoja de papel en blanco, ya llego con la idea terminada en mi mente y ejecuto tal cual. O sea, creo que todas las reacciones o previsiones que pude haber tenido o dudas estuvieron antes de llegar al papel, y ya a la hora de la ejecución y enviar el cartón, que ahorita ya es automático, ya lo subes a redes sociales, ya es la reacción inmediata. Creo que no, las dudas vienen antes ya en el momento de la ejecución ya no hay. En mi caso es al revés. Yo tengo el cartón muy trabajado en la mente, y una vez que lo trato de poner en el papel, porque no siempre tal cual como lo tienes en la mente aparece en el papel, empiezas a ver patitas y manitas y entonces dices, no, no, cámbiale, quítale. En cuanto a censura, no. Digo, varios años de ser profesional en esto, ya sabes más o menos por dónde moverte. Pero de hecho, muy mal consejo el andar pensando, si hago este cartón se me va a ir encima, porque eso no es para lo que haces el cartón. O sea, tú haces un cartón para que te divierta a ti. Si te divierte a ti, ya le va a divertir a algunos y a otros te van a odiar, pero el chiste está en que hagas tu trabajo con gusto. Entonces, para los que quieran dedicarse a esto, el primer requisito es diviértete al hacerlo. Si tú lo encuentras jocoso, alguien más te hará la segunda voz. Yo me tardo menos. Sí, igual lo voy pensando desde temprano, porque yo tengo un cierre a las 3 de la tarde, entonces tengo que pensar desde muy temprano qué es lo que voy a hacer, y generalmente después de desayunar o después de como 18 tazas de café, como que ya llegó la idea. Y en algunas ocasiones me ha pasado que por alguna razón tengo algo que me desvió de mi rutina cotidiana todos los días, y sí, soy como muy reaccionario y o sea, lo primero que se viene a la mente, y a veces son los cartones que más funcionan, porque son como, no sé si son viscerales o son demasiado, que tienen demasiada adrenalina, y entonces a la hora de ejecutarlos, los ves, los mandas y dices, bueno, muchas la bendición, y le va muy bien. Y habrá otros que pensaste mucho, no, le voy a poner, le voy a quitar, le voy a decir, le das la vueltita, le borras y todo, y tú estás haciendo ansioso de que sí, ya este es el, y no, ese día no pegó. Pero también tiene mucho que ver con el respaldo que tengas de tu casa editorial. Yo creo que esa es otra de las cosas que te hacen aventarte al ruedo, de decir, puedo y debo de hacer esto porque me gusta mi idea, porque defiendo mi idea, y también el respaldo del periódico, ¿no? Que dicen, va, eso es lo tuyo, sin bronca te lo publican. Bueno, me da pie a la siguiente pregunta, y viniendo yo de un medio tradicional, de la empresa, Milenio Multimedios, pues te doy un tiro en el pie, pero igual pregunto. ¿Sí influyen los medios o las direcciones de los medios que influimos en el cartonista? Es decir, también lo piensan cuando van a escribir, decir quién es que me lo van a criticar, me lo van a censurar, van a dudar, no sé, tiene un peso
el medio tradicional, empezando por todo el periódico, que es lo que más hago yo, si hay ese resquemor o incluso si hay ese comentario por parte del medio tradicional. Bueno, yo les comparto mi experiencia en ese sentido. Pues todos los medios, absolutamente todos en los que he tenido la fortuna de colaborar, tienen línea. Estaremos de acuerdo en eso, todos tienen un dueño que tiene sus propios intereses. A ti te invitan a ofrecer una opinión, a hacer una crítica, pero esa crítica a veces tiene un límite y ese límite llega cuando quizá le vas a hacer un cartón crítico a un amigo del dueño, a un conocido del dueño, o posiblemente hasta a un cliente del dueño, ¿no? Y ahí es como que ya la camaradería ya choca y es donde te puedes enfrascar ahí en una discusión con el editor, con el que te cierre y que te hace algunas observaciones o que te pide que cambies definitivamente el cartón, ¿no? Y yo me he topado con temas de ese tipo. Lees las portadas, por ejemplo, de tu diario, de tu periódico y sabes más o menos qué le duele y qué no le duele y cuál es la línea política que manejan. Y yo lo que he hecho es tratado de ir navegando y ser un poco acorde a la línea editorial de mi diario. No es anuncio ni publicidad, pero en Grupo Reforma nunca he tenido que me den línea, o a este no le pegues porque es amigo, ¿no? Me ha tocado en otros periódicos en los que he trabajado, pero no es el caso del Grupo Reforma y no estoy protegiendo mi chamba, les estoy diciendo la verdad. De hecho, por ejemplo, hace unos días murió un queridísimo amigo mío que además era la máxima autoridad enológica de México, uno de los grandes promotores y constructores del vino nacional. Y entonces yo le saqué un cartón y me hablaron de la redacción de Monterrey. Oye, acá no lo conocemos. No, pues fue esto. Y entonces confían en ti y te dicen, sale el cartón. Digo, capaz que ellos reconocen, yo no conocía a este señor, pero confían en tu caricaturista, ¿no? Y yo creo que eso es, digamos, la forma en la que, si te vas a dedicar al negocio del periodismo, el periodismo tiene que ser así. No puedes. Pasa lo mismo que decía yo con el caricaturista militante. El periodista que está ahí para defender sus negocios no es un periodista. Si tiene otros negocios, yo tengo agencias de automóviles y tengo seguros y todo esto, y para defenderme tengo un periódico, porque si alguien toca mis empresas yo doy un palo. Ese no es un periodista. Voy a apuntar algo, Paco, pero estamos de acuerdo que los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, tienen intereses propios y son negocios particulares y tienen sus propios intereses. No, tienen por supuesto sus propios intereses, pero su interés debe ser una empresa periodística. Digamos, ¿qué otros intereses puede tener The New York Times? The New York Times, que por supuesto lo acusan de tener cierta agenda política y lo que quieras. Eso es otra cosa. Hay periódicos más liberales, hay periódicos más militantes. Uno sabe en qué periódico va y busca chamba, pero yo creo que el profesionalismo de una empresa consiste en decir, yo tengo que ser un periódico plural, yo tengo que poner opiniones que me gusten a mí como editor o que vayan en contra mía, pero el punto no es yo que quiero publicar, sino qué es lo que quiere leer el lector. Y yo les digo, lo dije la vez pasada, hace 2 días, a otro auditorio y se los digo ahorita. Una democracia requiere de la prensa libre. Hay todo un alud de información falsa en las redes sociales. Si ustedes basan su información nada más en esto, no están informados. Si ustedes pueden pagar Netflix o HBO o DirecTV, lo que ustedes quieran, también pueden suscribirse a un periódico, el periódico que ustedes prefieran, pero siempre es bueno apoyar al periodismo profesional, de la bandería que ustedes quieran, de la bandería, no de la bandería,
sea de chile, dulce o manteca, pero una democracia sólida siempre requerirá de la prensa libre y de la prensa crítica. Cuando ustedes dicen, hoy nosotros qué podemos hacer, entre otras cosas, suscríbete a un periódico. En el caso de, bueno, que mencionaban de la censura, yo creo, y retomando los consejos para quienes quieran iniciarse en esto, yo creo que los caricaturistas que quieran ingresar a esta actividad tienen que tocar las puertas en los medios a los cuales son afines o en los medios en los cuales estén trabajando los caricaturistas que admiran. Porque la experiencia de censura que no ha tenido Paco, por ejemplo, en Reforma, me imagino que le rebotarían 8 cartones a la semana en La Jornada, 8 cartones en Excelsior o en otros medios. Entonces, si hay un trabajo previo de afinidad entre el caricaturista y el medio para no toparte con la pared todos los días, ¿no? Si quieres jugar fútbol, no tiene caso que vayas a tocar la puerta de los Diablos Rojos de México. Entonces, busca tu medio afín y lánzate. A mí me ha tocado solamente en los 20 y tantos años que tengo en Noel. Una vez me dijeron, ahí no, porque ahí sí hay un interés muy directo de parte de Mario Vázquez Rayo. Yo no sabía, o sea, yo de verdad desconocía, porque yo no, ¿cómo iba a saber quién era su amigo, no? Solamente una vez en todos esos años, dieron conmigo, yo estaba de vacaciones y me buscaron, me encontraron, supieron en qué hotel estaba y me dijeron, ese no. Haz otro, cualquier otro tema, pero ese no, por favor, luego te explico. Bueno, lo cambié. Nunca pedí una explicación contundente, pero sí me dijeron, es un personaje que es su compadre, su amigo del alma. Entonces, él no. ¿Y quién era? Pues pudiera decir que era un halconcillo por ahí. Lo platicamos un poco tras bambalinas antes de comenzar esta charla y ha salido algo a lo largo de esta conversación pública, pero si hay división en México, si hay esta polarización, aparentemente también, bueno, aparentemente la hay entre los artistas de la pluma. Yo creo que ocurre más en la Ciudad de México que otros lados, al menos en Guadalajara yo no lo he notado tanto. Pero pues si hay dos bandos de caricaturistas, yo no sé si eso además les conlleva perder amistades o a lo mejor no eran amigos y simplemente se acentuaron las diferencias. ¿Cómo se trata ese tema entre lo que tú llamas el caricaturismo militante, ¿no? Si yo voy a hablar de un colega, siempre voy a hablar bien. Si voy a hablar mal de un colega, mejor no hablo. Hablas mal de un colega y me dices, claro, chinche, envidioso, el día que tú aprendas a dibujar como él, bla, 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 bla. No hay necesidad de ello. El oponente no es tu colega, es el poder. El caricaturista va tras el poder. No te vas a estar peleando entre ellos. Una de las cosas que estamos viendo en este sexenio es que hay periodismo del bienestar en el que imposibilitados de criticar al poder, entonces se dedican a criticar a otros periodistas. Lo peor que puedes hacer es contestarles. ¿Sabes qué? Tú quieres ser Lord Molécula o Lord Laméculo, haz lo que quieras. Tú no eres el importante, yo voy tras el poder. Con quien no concuerdo con sus ideas, o otros que hubo antes, con los que sí estaba yo de acuerdo con sus ideas, pero mi chamba no era apoyarlos, para eso tenía su gabinete. Mi chamba era pegarles tan duro como le pego a este. Y yo recientemente tuve una charla con un amigo que me hacía algunas observaciones con mis cartones, ¿no? Y me decía, es que, bueno, los políticos también sienten, también tienen sentimientos, también les duele lo que les hace. Y quizás tiene razón, ¿no? Decía, bueno, pero a mí mi chamba es la crítica. Mi chamba no es... Para eso ellos tienen un equipo de comunicación y gastan muchísimo dinero en spots, en los medios de comunicación, ¿no? Esa no es mi chamba. Mi chamba es... Si hicieron aquí en Guadalajara un sistema muy, muy bueno que le da la vuelta, se llama Peribús, da la vuelta a la ciudad.
Estaba muy desorganizado el transporte público y le dieron orden, les faltó un pedazo en Tonalá y entonces yo me dediqué a hacer cartones del pedazo que les hacía falta en Tonalá. ¿Por qué? Porque habían dejado a Tonalá sin ese transporte y me reclamaban, ¿no? Me decían, oye, pero la obra está padrísima. Pues sí está padrísima, pero yo en mi cartón no voy a decir que la obra está padrísima. A todo lo personal yo sí les puedo decir que he usado ese transporte, me agrada muchísimo, pero en mi cartón yo pedía por la gente de Tonalá que les terminaran ese pedazo para que se pudieran transportar como todos los demás, ¿no? En mi caso, yo he coincidido en muchos medios de comunicación. Una de las otras cosas que hago es radio, y durante un tiempo estuve compartiendo micrófonos con gentes que después se hicieron políticos, ¿no? Y mi máxima es que si tú eres político, yo no puedo ser tu amigo, porque tenemos intereses totalmente opuestos, ¿no? Entonces, el día que dejes de ser político, el día que no tengas un cargo público, entonces sí, volvemos a retomar aquellos años de amistad. Mientras, aguántate, porque sí te voy a pegar 2 que 3 veces. Por supuesto, hay una frase de Harry Truman que dice: si no aguantas el calor, no te metas a la cocina, ¿no? Si se van a entrar a la política, no pueden hacerse los ofendidos. La política es judo, la política es lucha. No pelean limpios los políticos. Hay una senadora violenta, grosera, que como un servidor tiene varios kilos de más, y una vez le contestaron y entonces se hizo la ofendida y yo le dije: perdón, senadora, se lo digo con toda honestidad, de gordo a gorda, la única ventaja que tiene ser gordo es tener la piel gruesa. Si no se tiene eso, no se meta a la política. Pues esa es la verdad. Bueno, yo quería comentar, algunos de los compañeros van a tener que irse a otra presentación. Bien. Allá tenemos, allá está. Tenemos monedas de refuerzos. Los colegas, el que quiera. Por favor, necesitamos cambio. Hacemos un relevo como de lucha libre, si alguien Venga, vente, Arturo, por favor. Alarcón, vente. Ándale. Juan Alarcón, por favor. Además, Arturo Kench ha sido excelente presidente de nuestro gremio. Sí hay una sociedad mexicana de caricaturistas. Probablemente no todos lo conozcan, quien va subiendo aquí pasarela, sombrero rojo, Alarcón, y también el Universal es de la Ciudad de México. Sí. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ya por ahí tienen sus... aprovechando que ya llegaron aquí, yo a lo mejor la pregunta es reiterativa, pero su punto de vista sobre esta idea de ser caricaturista en un México enojado. Híjole, bueno, para empezar, ahorita le estoy reclamando para acaso cuando dijeron, a ver, un caricaturista que se suba. Me pasó como en la escuela cuando la maestra dice, a ver, ¿quién tiene la respuesta? Y yo, por más que respondí, me sube, habiendo El sombrero te traicionó. el maestro Magú por ahí anda, el maestro Rictus, pero a ver, otra vez la pregunta era... Ser caricaturista en un país enojado. Pues es que los caricaturistas somos como regresando al tema de la escuela, somos los que nos sentamos hasta atrás del salón, aventamos bolitas de papel, y cuando le ponemos un apodo a un compañero y el compañero se enoja, se le queda. Lo mismo ocurre con los caricaturistas. Estamos acostumbrados a trabajar en un ambiente hostil, en un ambiente en el que vamos a criticar la podredumbre de la política. Entonces, todo lo que signifique lo negativo es
un manjar para los caricaturistas. Yo no me imagino dibujando en un lugar ideal, como decía la canción, un mundo ideal. Unicornios. Unicornios, arcoíris, todos felices, se abrazan. No existiríamos los caricaturistas. Tendríamos que crear ese mundo complicado. Así es que el mundo hostil somos como estos animales que se revuelcan en lodo para refrescarnos. Esa es la materia prima final. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los compañeros. Para mí, levanté la mano Lolo porque es un honor estar aquí con ustedes. Los admiro el trabajo de todos los compañeros que están aquí, así es que para mí es un honor estar aquí junto a ustedes. Mira, yo creo que parte de lo que está sucediendo en la actualidad son las redes sociales. Las redes sociales es algo en lo que no nos habíamos enfrentado en décadas anteriores. Yo estoy pasando ya los 40 años de monero y me tocó desde ir a entregar el cartón a la redacción, después ir mandarlo por fax. Hoy en día lo mandas por internet y ya no conoces a nadie de la redacción. En fin, las cosas han cambiado muchísimo. Y eso me ha permitido ir viendo el procedimiento de la prensa, sobre todo de los caricaturistas, con respecto a lo que sucede en la sociedad, que es nuestra labor, estar participando con una sociedad. Pero creo que las redes sociales sí vinieron a despertar una situación muy distinta a la que antes nosotros teníamos con respecto a nuestros lectores. Yo recuerdo que para saber la opinión de la gente de mi trabajo, a veces se montaban exposiciones donde era un trabajo mío y yo me iba a parar a un lado de la gente que estaba viendo el cartón para escuchar qué era lo que opinaban de mi caricatura, sin que ellos supieran que yo era el que había hecho el cartón. Eran de las pocas formas que tenía uno de saber qué opinaban del trabajo de uno. Hoy en día las redes sociales les permiten a todo mundo que tenga un teléfono y que esté conectado decirte todo lo que tengan ganas de decir. Y esto ha desatado un enfrentamiento que es parte del título. Es un enfrentamiento que no se había dado antes, de veras no se había dado antes. Algo que me está preocupando mucho, que tampoco lo teníamos, era el enfrentamiento entre colegas. Si hablamos de la caricatura, hablamos del periodismo también, en donde ya es muy enfrascada la discusión en cuanto a una posición política. También no era esa la situación toda la vida. Bueno, como lo dijo Paco, yo fui presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, en donde estábamos todo el gremio, todos los de derecha, centro, izquierda, todos estábamos ahí. Y teníamos manera de convivir, teníamos manera de viajar, teníamos manera de exponer. Hoy en día no es así. Hoy en día estaba tan drásticamente dividida la opinión que llega a haber hasta enemistades. Yo hago un poquito de la historia cuando hablo de mi posición política. Yo estuve 20 años en el 1+1, cuando el 1+1 era la izquierda radical. Vengo de un plantel de preparatoria que es el CCH Olinder, también eran grillos. Pertenecí en un tiempo al Partido Mexicano de los Trabajadores, con Eberto Castillo. O sea, ¿por qué les hago esta historia? Porque vengo de una izquierda desde que yo me acuerdo, desde que inicié en esto. Y junto conmigo veníamos muchos compañeros caminando, muchos de los que hoy ya no hay una relación tan sana y tan clara entre nosotros. Pasó algo raro, veníamos con una bandera, todos íbamos a cruzar para allá, y ya íbamos. Y de repente volteo y algunos se empiezan a quedar, y se empiezan a quedar, y tú te empiezas a alejar, y se empieza a crear un distanciamiento entre los medios. Eso para mí sí es muy preocupante y es parte de lo del título de este encuentro, de esta plática. Creo que hoy es un buen momento, un buen día para contarles una anécdota que yo creo que ni siquiera mis colegas saben. Algo que no es broma, pero el caricaturista Rocha y yo estuvimos a nada de agarrarnos a golpes. Así, golpes, pelearnos. Rocha es muy tranquilo, yo soy muy tranquilo, pero estuvimos a nada de golpearnos. La historia es la siguiente. Resulta que yo me metí a un gimnasio de box y Rocha estaba ahí y era de los avanzados. Y
me dijeron, ¿no? El entrenador se enteró que también yo era caricaturista y quiso hacer lo que muchos quisieran que ocurriera. Y me dice, oye, ¿te avientas un sparring con Rocha? Yo sí, claro que sí. Claro, sí, por supuesto. Entonces ya empezamos a calentar y todo. Eso es allá por los viveros, allá en la Ciudad de México. Me dice, date una vuelta de 2 kilómetros y ya regresas para estar bien. Cuando doy los 2 kilómetros, se los juro, así, por la Virgencita de Guadalupe, que me chingué la rodilla. Llegué así, de veras, así me lastimé y llegué y le dije, coach, no puedo, me he lastimado. Así, está bien, no te preocupes. Sí, vete a tu casa, cobarde. Me hubieras dicho, tengo lentes. Sí, ¿verdad? Pero sí, inclusive platiquen la Rocha y sí, se acordará quizá en ese momento en el que de plano no pudimos a tener un sparring porque ya no pude. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde, sí, efectivamente, me voy a preparar uno de estos días. Para que hacer un relato de división ideológica, diferentes profesionales. Y sales con eso. Yo quisiera... ¿Para qué me suben? Hemos hablado mucho de caricaturismo y redes sociales en la que intuyo, pues estamos hablando de gente, digamos, de a pie. Pero ¿cómo ha sido la relación con políticos? Durante mucho tiempo, me consta, hay políticos que han cultivado, digamos, no sé si una amistad, pero al menos relación con los moneros, con los caricaturistas, aunque sea para tener comentarios. ¿Se mantiene todavía eso o también hay una división entre si yo ya no quiero saber nada de eso? Oye, yo platico rápidamente una anécdota que por aquí ya a Magul se la conté y me dijo que no estaba bien lo que había sucedido. Hice este preámbulo de que yo desde mis orígenes he sido muy crítico con todos los gobiernos desde el punto de vista de la izquierda. Y esto me permitió tener muchos amigos que están hoy en el poder, ¿no? Entonces hace poco fui a un evento en donde se iban a romper unas armas, una exhibición ahí, y me encontré a Martí Batres. Entonces vi que terminara la ponencia y me acerqué y me dijo, ¿qué huele? ¿Cómo estás? Es un amigo que yo lo conocí de muchos años y que teníamos mucho tiempo de tratarnos, y me dejó con la mano estirada. Y me dice, yo pensé que eras mi amigo. Digo, pero ¿por qué seguimos siendo amigos o cuál es el problema? No, dice, ese cartón que me pusiste, déjate burro, que yo no sé contarlas en las manifestaciones, a mí no me gustó, que ya mis hijos me están vacilando por tu culpa. Me echó un rollo. Y no, ahora no me habla. O sea, sí se está dando lo que hubo en algún momento amistad con algunos políticos. Ellos lo están, ellos creen que porque es su amigo ya eres su cómplice. Y yo creo que tenemos que demostrarles que no es así. Puede seguir siendo su amigo y crítico al mismo tiempo. Hay que hacer playeras de ese modo. Y yo les platico dos anécdotas. Una que leí porque no me tocó y otra que viví. La que leí, el Chango García Cabral, un extraordinario caricaturista de principios del siglo XX, se traía de encargo a Vicente Lombardo Toledano, uno de los políticos dentro del PRI, pero de muy izquierda, fue fundador del Partido Popular Socialista, fundador de la CTN. Y Lombardo Toledano tenía los ojos así caídos como de sabueso, tenía la trompa así parada, siempre tenía un cigarrillo sempiterno que le colgaba de la boca y tenía una especie de chochomo que le caía así del pelo. Y entonces estaba que ni mandado a hacer para caricaturas. Además, Cabral era conservador y el otro era socialista, pues imagínense, lo traía como lazo de cochino, ¿no? Pero eran otros tiempos. Y entonces, de repente se topan Lombardo Toledano y el Chango García Cabral en una época donde el poder era infinitamente más autoritario que ahora. Y al Chango García Cabral se le doblaron las piernas, ¿verdad? Y dice, sí entiende que es este cuatro, ¿verdad? Es una broma, es no sé qué, no sé cuánto. Y Lombardo Toledano le dio así una palmada en la espalda y dice, mire, mientras el Chango García Cabral le sigue rompiendo la madre a Vicente Lombardo Toledano seguirá siendo Lombardo Toledano. Y eso es un gran político. Los actuales no son grandes políticos. Como les digo, tienen la piel del
Y yo les platico una anécdota personal que platiqué aquí el año pasado. Yo fui amigo de Manuel Cloutier del Maquío y le hice un tríptico para su campaña. De hecho fue el antecesor del AMLito, porque yo también lo puse con los pulgares para arriba. Y de repente el Maquío hace un meeting en Monterrey, llena la macroplaza, y al otro día aparece en el norte, Maquío llena la macroplaza, 10,000 asistentes corean al candidato panista. Y el Maquío se enoja y dice, ya se vendió el norte. El norte ya se rindió ante el poder porque éramos 100,000 personas. El norte está minimizando el número Y entonces lo que se hizo en el norte fue ampliar la fotografía de la macroplaza y con alfileres ir contando uno a uno las cabecitas para ver cuántos habían estado en la macroplaza. Y resultó que no llegaban ni a 8,000. Y entonces yo dije, ¿con quién estoy? ¿Estoy con el Maquío o estoy con el norte? Yo estoy con el norte, yo soy caricaturista. Entonces hice una caricatura en donde lo puse así, casi que se le caían los alfileres encima, ¿no? Como si fuera un muñeco de vudú. Y se volvió conmigo, no sé si se molestó, pero se volvió conmigo, oye, ¿qué onda? Pues no que éramos cuatro, y me hiciste tú la propaganda, entonces sí, pero yo soy periodista, finalmente yo soy periodista. Y a la vez, a mí me dolió mucho que ese cartón lo usaron todos los enemigos del Maquío. Ya ven, hasta sus propios gatos lo están pegando, ya se aventaron la toalla, se dan cuenta que es un político fracasado. Entonces, ¿sabes qué? Nunca vuelvo a hacer propaganda política por nadie, me caiga bien o me caiga mal. Francisco Calderón, el ciudadano, votará por el candidato de su preferencia, pero Paco Calderón va a pegarle a tirios y a troyanos. No puede, como bien decían aquí, haber amistad entre políticos y críticos, porque o sirves a uno o sirves a otro. Este colega que desgraciadamente falleció hace unos años, el que decía que crítica que no toca el poder son relaciones públicas, luego dijo, yo no voy a criticar un gobierno que he estado esperando toda la vida. Y dices, digo que le diste vida, perdón. Es el gobierno. Digamos, yo voto por un candidato y si llega a ganar, yo lo voy a criticar, inclusive más duro que si hubiera sido el contrario, porque ese señor en cierta forma me está representando a mí, si lo hace mal, me está haciendo quedar mal. Y yo siempre parto de la idea que yo voté por ese personaje, pero no le regalé el país. Yo lo que hice fue contratarlo como empleado, no elegirlo como rey. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que, pues sí, tengo una amistad con una mujer que está metida en la política. De hecho, está aquí con nosotros. Yo quisiera pedirle que si puede pasar aquí con nosotros a este lugar para que pueda dar su punto de vista sobre lo que ella opina de su relación con los caricaturistas que la han criticado. No sé si puedo invitarla a que pase. ¿Sí? ¿Sí no hay problema? Señora es Claudia. ¿Usted qué opina del trabajo de los caricaturistas? Genial, maravilloso. Impresionante. No, la verdad es que, bueno, ¿qué ibas a decir tú? No, yo en lo personal trato de evitar cualquier contacto con el objeto de estudio, o sea, cuando empecé a tener alguna relevancia como humorista político, como monero, empecé a recibir invitaciones desde alcaldes, funcionarios y todo esto, pero siempre les di vueltas porque yo creo que sí, sería una cuestión personal, ya me tocaría el corazón cuando se llega la hora de criticarlos. Entonces, por pura cuestión personal, no creo que sea una cuestión ética, creo que dificultaría más mi trabajo si los conociera personalmente. Bueno, ya hemos hablado mucho, digamos así, del pasado, pero estamos a punto de empezar campañas, pero en realidad las campañas empezaron ya hace varios meses.
Yo no preguntaría sobre el siguiente sexenio, pero sí sobre este año que nos toca. ¿Cómo creen que va a ser la relación político, monero, sociedad, básicamente en los siguientes 6 meses? Bueno, si me lo permiten, se despide, mi amiga tiene que hacer cosas más importantes que estar en una feria del libro. La entendemos todos, así es que pues se va. Adiós, Claudia, te Se quiero. va, se fue. Y al final vamos a arreglar esa clave. Sí, la vamos a rifar. Está complicado. Ya se fue mi amiga. ¿Hay una sola palabra? ¿Complicado los próximos 6 meses? Sí, es que la oferta de estupideces va a crecer muchísimo. Ese es un reclamo que tengo que hacerle a los políticos. O sea, ya que piensen en los caricaturistas. Somos seres humanos, tenemos que dormir. No podemos estar dibujando de todo lo que dicen, todas sus burradas, porque ¿qué es de nuestra vida? Tengo una esposa, tengo hijos. O sea, ¿qué va a hacer de eso? Yo pediría fervientemente que estas campañas, que todo este asunto, ya, no hicieran tanta burla.